Muy buenas tardes, ¿cómo están? Hoy es jueves 28 de mayo del 2026 y vamos a continuar con nuestra lectura de la palabra. Estamos leyendo Efesios, vamos por el capítulo 5 y bueno, de lo que trata prácticamente en este capítulo, Pablo es de los estándares de Dios para la fidelidad en la iglesia. ¿Cómo debe andar la iglesia? No, debe andar en amor, debe vivir en luz, debe andar en sabiduría y sobriedad, llenos del Espíritu Santo, y hay también una pincelada, se habla de los maridos y las esposas. Así que sin más, vamos a empezar. El andar de los hijos de Dios. Sean pues imitadores de Dios, como hijos amados, y anden en amor, así como también Cristo les amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Pero que la inmoralidad, y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencione entre ustedes, como corresponde a los santos. Tampoco haya obscenidades, ni necedades, ni groserías que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracias. Porque con certeza ustedes saben esto, que ningún inmoral, impuro o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie los engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Por tanto, no sean partícipes con ellos, porque antes ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Anden como hijos de luz, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Examinen qué es lo que agrada al Señor, y no participen en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascárenlas, porque es vergonzoso aún hablar de las cosas que ellos hacen en secreto. Pero todas las cosas se hacen visibles cuando son expuestas por la luz, pues todo lo que se hace visible es luz. Por esta razón dice: despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Por tanto, tengan cuidado cómo andan, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no sean necios, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Y no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu. Hablen entre ustedes con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando con su corazón al Señor. Den siempre gracias por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el Dios, el Padre. Sométanse unos a otros en el temor de Cristo. Cristo y la Iglesia, un modelo para el hogar. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como el Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la Iglesia, siendo él mismo el Salvador del cuerpo. Pero así como la Iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la Iglesia y se dio él mismo por ella, para santificarla y habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Así deben también los maridos amar a sus mujeres, como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida así. Así como también Cristo a la Iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este ministerio, pero hablo con referencia a Cristo y a la Iglesia. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su mujer como a sí mismo, y que la mujer respete a su marido. Hasta aquí la lectura de la palabra. Como vemos, Pablo habla a los efesios, pero también es extensivo a la iglesia de cómo debe ser nuestro andar una vez que hemos nacido de nuevo. Ya os he comentado que el nuevo nacimiento es cuando nosotros recibimos en nuestro corazón al Señor como nuestro Señor y Salvador, y esa sangre que Él derramó en la cruz nos limpia, nos redime de todo pecado y podemos ser hijos de Dios
ya no andamos en tinieblas, como hemos leído hace un rato, sino ahora andamos en luz porque hemos nacido de nuevo, ¿no? Así que de verdad que os animo aunque a veces, bueno, pues es un poco, en la carne es un poco difícil, ¿no? Pero la verdad que busquemos el agradar al Señor, busquemos el agradar a Dios y andar pues como Él nos indica, ¿no? Que Dios os bendiga, que tengáis muy buena tarde y hasta mañana.